Buenas noches, mi nombre es Andrés Vera y en este caso, vamos a presentar lo que son los dibujos que hemos estado realizando en clases y que por lo tanto vamos a analizarlo uno por uno. En pantalla ya se los voy a poner para que vayamos analizando cada uno de los dibujos que hemos estado haciendo, ya que en este caso serán 5 y por lo tanto es importante poder analizarlos de manera correcta. Yendo con el primer dibujo, tenemos que presentar lo que es la neurona, que se los estaré poniendo aquí en pantalla. Si me da la opción, la estaré poniendo aquí en pantalla. Y bueno, en sí el aprendizaje se produce a través de la comunicación entre neuronas en una estructura llamada como sinapsis. Bueno, las conexiones entre neuronas que se fortalecen durante el aprendizaje son la base de la memoria y la adquisición de nuevas habilidades. La neurona tiene la capacidad de poder transmitir, resguardar la información para que ésta pueda seguir pasándose a través de diferentes procesos genéticos, y lo cual hace que el chico pueda tener esta información o pueda poder captar esta información de manera correcta, ya que son aprendizajes nuevos y por lo tanto nuestro cerebro, nuestras neuronas funcionan de una manera igual o muy complejas referente a la información que se está tomando. No podemos decir que es lo mismo aprender solo a mover la mano, que cuando estamos aprendiendo sobre un tema en específico que a lo mejor requiere muchas más funciones neuronales dentro de nuestro cerebro. Bueno, continuando con lo que es en sí los lóbulos, que en este caso tenemos lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. También tenemos el lóbulo temporal y además vamos a relacionarnos con lo que es el cerebelo y vamos a relacionarlo también con el tronco encéfalo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la corteza cerebral, debemos decir que está dividida en varias estructuras que se conocen como lóbulos cerebrales, lo que ya he estado diciendo, ¿no? Concretamente, en lo que es la corteza cerebral existen 5 lóbulos diferentes. Como ya lo iba mencionando, en este caso yo mencioné 4, pero vamos a verlos todos con más detalle, o se los voy a mencionar con más detalle. Cada uno de estos lóbulos presenta una estructura determinada y se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchos son son compartidas, ¿ok? Los lóbulos cerebrales se encuentran simétricamente organizados en los dos hemisferios cerebrales, que ya vamos a explicar posteriormente, ¿no? Cuando hablamos de lóbulos cerebrales tenemos el lóbulo frontal, que prácticamente es el lóbulo más grande de nuestro cerebro, el lóbulo parietal, que se sitúa en la zona que recae bajo el gloso parietal. Tenemos lo que es el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizados por lo que es debajo de la cisura central o del Rolando, ¿no? El lóbulo occipital, que prácticamente es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Y por último vamos a mencionar uno que a lo mejor no es tan principal como los otros, pero que me interesaría ponerlo aquí, en este caso, que es el lóbulo de insula, ¿no? Está situado en el fondo de la insula de Silvio y no es visible desde la parte externa del cerebro. Por eso muchas veces no es considerado como un lóbulo, sino como una especie más de parte del cerebro que no es tan relevante como lo que son los 4 lóbulos principales, ¿no? Lo que son los lóbulos en sí, tienen bastantes funciones, ¿no? Además de cada uno cumplir con ciertas funciones o ciertas actividades que el cerebro realiza, cada uno divididos de forma en que se puedan como que relacionar entre ellos y sin chocar. Hay algunos lóbulos que en sí parece que repiten ciertas actividades, pero dependiendo de la ubicación del lóbulo, aunque a esas actividades se las llames por igual, se cambia bastante lo que es cómo se ven las actividades en sí. Como hice con la anterior, él está poniendo una imagen por aquí arriba para que se vean sus características y sus funciones a lo largo de esta explicación. Pasando con lo que es el siguiente dibujo, vamos a hablar también sobre el sistema límbico. En este caso lo vamos a dividir en 3 y vamos a explicarlos de manera superficial. En sí, lo que es el sistema límbico nos envía impulsos positivos, negativos, sensaciones agradables o desagradables. Nos ayuda a convertir conocimientos nuevos como en futuras herramientas para mejorar el diario actual. También facilita lo que es realizar correctamente nuestras actividades académicas, laborales e incluso sociopersonales.
¿Ok? Cuando hablamos del sistema límbico vamos a nombrar tres partes de este, que es el hipotálamo, es la zona más importante del cerebro para la que es la gestión y coordinación del equilibrio, la amígdala, que es prácticamente se relaciona con la percepción de estímulos adversivos y el deseo sexual. Además del hipocampo, que es el principal encargado de la memoria emocional relacionando transmisión de la memoria reciente a memoria larga. Prácticamente lo que es el sistema límbico, como ya había explicado, se puede decir que están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo. Y además se asocia muy de cerca con las estructuras, lo que son las relacionadas con el sentido del olfato, ¿no? Sensaciones y todo ese tipo de cosas que también nos afectan al momento de nosotros aplicarlo en el aprendizaje. Bueno, pasamos en este caso con el cuarto dibujo, que habla sobre el cerebro y sus hemisferios. Cuando hablamos de los hemisferios, estamos hablando de dos partes diferentes de lo que es el cerebro, ¿ok? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Para hacerlo más conciso, hablemos primero del hemisferio izquierdo. Prácticamente se basa en lo que es la lógica, o sea, procesa los detalles, es secuencial, es realista, usa palabras y lenguaje, es práctico, busca la seguridad, evacúa la orden, los patrones, se basa en certezas, ¿ok? Estamos hablando de que este tipo de hemisferio es el que es más lógico. Es el que se utiliza más para lo que es el aprendizaje en sí, para desarrollar pero hay que recalcar que un hemisferio, si bien se utiliza más que el otro, no podemos decir que solo se utilice uno, sino que estos dos pueden usarse continuamente, ambos en una misma acción. No se puede usar uno sin el otro, y así viceversa, no se puede usar el otro sin uno. Cuando hablamos del hemisferio derecho, en todo caso, estamos hablando de que se basa en lo que es en creencias, hace un análisis global, es simultáneo, es imaginativo, se fundamenta en imágenes, es creativo, diverso, es intuitivo, busca el riesgo, busca la percepción espacial, se basa en sentimientos. Cuando estamos hablando del hemisferio derecho, estamos hablando de un hemisferio mucho más relacionado con lo que es el arte y la forma de expresarse artísticamente. Hablamos de los sentimientos, hablamos de que es nuestra parte del cerebro que es más creativa, y lo cual nos pone a ser mucho más imaginativos y mucho más con mente de niño, ¿no? Se dice con mente de niño, y que no se usa tanto la lógica, sino que es mucho más arriesgado al pensar y prácticamente no pensar en las consecuencias que puede causar cierto tipo de acciones o movimientos que nosotros hagamos. Simplemente está ahí porque él dice que quiere ser creativo, el hemisferio derecho dice que quiere ser creativo, y el hemisferio izquierdo es el que busca la lógica a todas las acciones que nosotros podemos realizar. Incluso antes se piensa con el hemisferio izquierdo para que éste tenga simultáneamente la acción a realizar y no se sea tan arriesgado como lo que es el hemisferio derecho, y que usamos nosotros para ser mucho más directos a la hora de hacer cualquier tipo de acciones. Y por último pasamos a lo que es el quinto dibujo, el cual estamos hablando sobre el sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene diferentes divisiones, con cada una con su respectiva definición, ¿no? Este está conformado por lo que son órganos vitales, como lo que es el encéfalo, la médula espinal, las estructuras afines, las células nerviosas o neuronas concretamente, y son aquellas células especializadas que intervienen en la obtención de sensaciones, lo que es la cognición y todo el procesamiento de lo que es la información. Básicamente las neuronas reciben información de lo que es el exterior, estamos hablando del medio ambiente, ¿no? Y de lo que es el interior, lo que es el organismo en sí. Esto se lo hace para generar una respuesta rápida, además adecuada a los cambios que se producen en estos dos medios. O podemos decir cuando alguien se asusta o alguien se divierte mucho, tanto el medio ambiente como la parte del organismo, los dos se conjuntan para crear rápidamente una reacción o una respuesta rápida a los acontecimientos que están pasando. Las neuronas en sí se ocupan principalmente de las funciones fisiológicas básicas,
O sea, así como también de lo que son otras que distinguen la vida humana, que son capaces de interpretar la información sensorial, motora y las funciones más especializadas del cerebro. Estas son las que regulan el comportamiento social, la capacidad de retener información, o sea, la memoria, así como el lenguaje y lo que es todo el aprendizaje en general. Y bueno, una vez que ya hemos expuesto lo que son los 5 dibujos, debe quedar en claro que comprender este tipo de temas es muy importante al momento de nosotros ser profesores, ya que al final, si bien prácticamente no es nuestra área, es importante conocer el cerebro de los chicos, de los jóvenes en pleno desarrollo, que es el área en donde nosotros nos vamos a especializar como futuros docentes, ¿no? Y debemos saber también el manejo sobre este tipo de acciones o qué son los que desarrollan el tipo de reacciones dentro del aula, ya que al final el aula no deja de ser un lugar lleno de sociabilidad y donde se pueden crear ciertos problemas sociales o ciertas reacciones, lo que son reacciones neuronales, y por qué el chico actúa así, por qué el chico no actúa así, por qué al chico le cuesta entender, puede que se deba a factores puramente biológicos. Muchas gracias.